Cada embrión desarrolla algo así como 3 o 4 mutaciones que serán lesivas para su salud y recibe casi 300 heredadas de sus antepasados. Todos somos mutantes, pero lo que estamos descubriendo es que los unos lo somos más que otros. En redes, en unos instantes. Somos el resultado de una tormenta mutacional. El embrión primero, él solito ya genera 3 o 4 mutaciones que van a ser lesivas para su salud. Y luego, bueno, recoge algo así como 300 heredadas de sus antepasados. La realidad es que estas mutaciones, aunque no todos tengamos las mismas, estamos siempre hablando de promedios, estas mutaciones van a afectar la felicidad de la persona madura y no solo la felicidad, sino hasta la belleza. Los científicos están descubriendo ahora que al contrario de lo que nos decían, bueno, o del testamento que nos habían dejado grandes artistas del pasado, el arquetipo de belleza no ha sido tan variable como a veces se nos ha dado a entender. Lo que siempre hemos buscado en la belleza es el equilibrio mutacional. Ni demasiadas mutaciones lesivas para la salud, ni demasiadas pocas mutaciones bellas para el cuerpo humano. Seres extraños, variopintos, verdaderas proezas de la naturaleza. Así son la mayoría de los mutantes que muestra la gran pantalla. Monstruosas criaturas interpretando el papel de malo. Bestias insaciables de carne humana. Pero todo cambia cuando el celuloide otorga sentimientos a los mutantes. Inmersos en una sociedad dogmática, la perversión de estos seres se transforma en sufrimiento y dolor. Solo aquí, la ficción se acerca a la realidad y hace un reparto más justo de los papeles. Los teóricamente no mutantes han despreciado a lo largo de la historia a individuos con malformaciones, interpretando sus anomalías físicas como signos diabólicos y castigos de Dios. Afortunadamente, esta actitud no solo ya está desbancada. La biología se aproxima cada vez más a la noción de mutante que ha mostrado el cómic con sus superhéroes. Seres fascinantes capaces de salvar a la humanidad. Así lo plasma Armand-Marie Lerroy, biólogo de la Universidad de Londres, en su libro Mutants. Para Lerroy, las anomalías provocadas por mutaciones proporcionan pistas muy valiosas sobre el significado de los genes. El código genético es el manual de instrucciones que nos permite pasar de una célula a un organismo completo. Las claves de este manual son aún un enigma, y es aquí donde los mutantes adquieren protagonismo. Estudiar malformaciones y, por tanto, mutaciones genéticas parece ser una posible vía para entender las leyes que gobiernan el cuerpo humano. Pero, ¿dónde encontramos a los llamados mutantes en la vida real? ¿Soy yo uno de ellos? ¿Lo eres tú? O quizás lo es el presentador de este programa. Para responder a esta pregunta nos remitiremos al lenguaje de la vida, el ADN. La maquinaria encargada de copiar y reparar el ADN en nuestro cuerpo no es perfecta. Comete errores y altera el orden de las bases que constituyen los genes. Como resultado, surgen genes diferentes a los originales.
genes mutantes. Muchas de estas alteraciones no modifican el significado del gen. Si el gen original se expresaba dotando de 2 ojos a un individuo, el mismo resultado se obtendrá con el gen mutado. Pero hay otras alteraciones cuyos efectos son visibles y muy variados. Los enanos, albinos y pelirrojos deben sus rasgos físicos a mutaciones genéticas. Los descuidos genéticos no siempre son fatales. Muchos sobreviven a la selección natural. En África, la mutación de un determinado gen concede la inmunidad ante el virus del SIDA. Esta versión alternativa de gen se está extendiendo con relativa rapidez entre los africanos, y es que cuando el error genético se convierte en acierto por azar, enseguida pasa a futuras generaciones. Pero no nos engañemos. Estadísticamente, cada recién nacido cuenta con 3 nuevas mutaciones que son perjudiciales. Además de estas 3, debe soportar las aberraciones genéticas que hereda de sus padres. En total, se estima que cada uno de nosotros posee una media de 300 mutaciones nocivas en nuestro genoma particular. Volviendo ahora a la pregunta, ¿quién es un mutante? La respuesta es obvia. Todos somos mutantes. Todos somos un compendio de errores genéticos que nos hace únicos. La mutación es, pues, el camino que emplea la vida para generar diversidad. Armand-Marie Leroy es profesor de Biología Evolutiva del Desarrollo en el Imperial College de Londres. Su libro Mutantes refleja que las mutaciones, históricamente consideradas como aberraciones, son importantes pistas para conocernos a nosotros mismos y que en realidad todos somos mutantes. Bueno, parece que vivimos, o más bien sobrevivimos, inmersos en una verdadera tormenta de mutaciones. Cada embrión, cada nuevo embrión, tiene, o bien por herencia adquirida, o porque lo genera él mismo, unas 300 mutaciones que van a perjudicar de una manera u otra su salud, que son lesivas. Me pregunto realmente dónde estamos llegando, es decir, cómo sobrevivimos, y no todos somos monstruos. En los últimos años, hemos descubierto algo extraordinario. Que cada embrión recién concebido tiene 3 o 4 mutaciones que le son exclusivas, que sus padres no tenían y que perjudican su salud de algún modo. Y estas son solamente las mutaciones específicas de este embrión en concreto. Además, hereda también varias mutaciones de sus padres que se acumulan a lo largo de las generaciones, pues sus padres también heredaron a su vez otras mutaciones de sus progenitores. Y si realizamos cálculos, que no dejan de ser aproximaciones, por supuesto, parece que, como promedio, el ser humano tiene unas 300 mutaciones perjudiciales, que afectan a su salud, a su aspecto, a sus sentimientos, a sus pensamientos de alguna manera, pero siempre de un modo perjudicial. Se trata de un número sorprendente, superior al que presenta cualquier otra especie. De hecho, es tan alto que cabe preguntarse cómo puede ser que podamos tan siquiera existir. Se ha afirmado que existimos como especie prácticamente abocados al desastre mutacional. Y aunque está claro que no resistimos al desastre, seguimos aquí y de hecho estamos prosperando como especie. Sigue siendo un misterio cómo podemos mantenernos así. El sexo, por supuesto, tiene algo que ver. Porque cada vez que en una relación sexual se produce una mezcla del material genético, nuestros genomas se depuran en cierto modo. Y por supuesto, la selección natural desempeña un papel fundamental, puesto que elimina continuamente las mutaciones que se acumulan, que no pueden soportarse, exacto. Pero nuestra existencia desde la perspectiva de las mutaciones no deja de ser muy endeble. Uno de los ejemplos reales y fascinantes de estas deformidades
La citas en tu maravilloso libro, Mutantes, el de Rita Cristina. Mira, dos niñas preciosas, pero... Gemelas unidas. ¿Cuál es la historia de Rita y Cristina? Rita y Cristina fueron un par de niñas que llegaron a París en la década de 1820, procedentes de Cerdeña, cuando ya tenían 9 meses. Sus padres las llevaron allí para ganar dinero. Y el motivo por el que creyeron que podrían ganar dinero con ellas era por su apariencia extraordinaria. Hay distintas variedades de gemelos unidos o gemelos siameses en función del tipo de unión que presenten. Pero Rita y Cristina eran absolutamente sorprendentes porque estaban unidas muy estrechamente. Tenían 2 cabezas, 4 brazos, pero a partir de ahí, a partir del tórax, se fusionaban exquisitamente de un modo perfectamente simétrico. De manera que ambos cuerpos convergían en un único par de caderas y un único par de piernas. Lo que por supuesto dio lugar a la pregunta: ¿se trata de una sola niña con 2 cabezas o de 2 niñas con un solo cuerpo? Es una de las preguntas, de estas preguntas metafísicas profundas que se remontan a la Alta Edad Media. ¿Y qué es lo que funcionaba mal? Es decir, ¿qué va mal? ¿Y por qué se mantiene esta belleza y esta simetría? Son preguntas muy profundas que enraizan con el fundamento de la biología del desarrollo. Parece que hay un pedacito de tejido en el embrión en desarrollo que tiene de algún modo el poder de dotar al resto del embrión de geometría y orden. Pues le dice al embrión: esto será tu cabeza, esto tu cola, esta es tu izquierda, esta es tu derecha. En los experimentos se le llama el organizador. En cualquier caso, se cree que los gemelos siameses, como Rita Cristina, o incluso las larvas de salamandras siamesas muy parecidas a Rita Cristina, se producen cuando por alguna razón hay 2 organizadores en un embrión. Y Rita y Cristina nos hablan de esto. Son un experimento natural que nos habla de las leyes fundamentales que entran en juego en nuestra creación para generar un embrión y dotarlo de un orden geométrico. En el desarrollo de un embrión, millones de moléculas interaccionan para construir un ser humano como si de un enorme edificio se tratara. Y al igual que pasa en el mundo de la construcción, en este caso también se dan accidentes. Accidentes que se traducen en mutaciones que provocarán deformidades. Estas son más probables en las extremidades, debido a que la acumulación de errores no impide la supervivencia del nuevo ser humano. Desde el momento en que brazos y piernas son solo muñones, los peligros ya acechan al futuro recién nacido. En cada uno de ellos, varias filas de células específicas se encargan del desarrollo del tejido. Si un accidente hace que estas columnas no se encuentren presentes en el lugar indicado, el desarrollo de las extremidades quedará interrumpido. Como resultado aparece una deformidad, la aqueiropodia. Pero si no desaparecen todas las columnas, sino solo las centrales, tendremos un caso de ectrodactilia, en que la parte central de la extremidad falta. Existen muchas familias con esta curiosa forma de tenaza en manos y pies. Otra mutación famosa es la que se produjo de forma masiva a mediados del siglo XX por culpa de un medicamento para embarazadas llamado talidomida. Este dio lugar a niños con focomelia, una deformidad producida por la inhibición en el embrión del crecimiento de las extremidades, de manera que manos y pies quedaban unidos directamente al tronco. Menos graves son las mutaciones que se traducen en la proliferación de dedos extra, tanto de manos como de pies. Los errores de la maquinaria embrionaria son también responsables, por tanto, de construir donde no deben. Cuando brazos y piernas ya están formados, sus extremos son palas anchas y planas que requieren de nuevas células en columnas para condensar el tejido y formar los huesos de los dedos. La zona donde ocurre esto se denomina zona de actividad polarizante y es organizada por un tipo de proteína denominada Sonic Hedgehog, que determina el número de dedos que tenemos.
Un grupo de genes, los genes Hox, se encargan de regular toda la operación. Por tanto, las mutaciones genéticas que se den en ellos pueden originar un número de dedos diferente. Pero no solo eso, porque estos genes y la proteína que regulan son responsables, además, de la división de nuestros cerebros, la disposición de los ojos y la formación correcta del eje axial de nuestro cuerpo. Pero no solo se construye en este proceso. Por ejemplo, para que nuestros dedos se definan, algunas células también deben morir. Donde no tienes derecha e izquierda, algunas veces, y esta es otra mutación, en lugar de tener dos hemisferios cerebrales, solo hay uno. Y parece, oye, me corriges, que esto era lo característico de los cíclopes. La enfermedad a la que te refieres, la ciclopía, tiene un nombre más técnico, holoprosencefalia, que significa prosencéfalo único, y que alude al hecho que has mencionado, porque los bebés con este trastorno, la ciclopía, presentan un cerebro único y fusionado en lugar de dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, al mirarlos, esto no es lo que nos choca. Lo chocante es que tienen un único ojo en medio de la frente, situado bajo sus fosas nasales o bajo lo que queda de ellas. Así que en lugar de tener los ojos sobre la nariz, tienen un ojo debajo. Y en lugar de una nariz tienen un apéndice extraño. Es un trastorno muy raro. Y en la ciclopía lo que sucede es que la línea media de nuestro rostro ha desaparecido. Así que el rostro se ha juntado sobre sí mismo. Y en los síndromes opuestos, lo que sucede es que la línea media se ensancha. El ejemplo más extremo que he visto es el de un cerdo que se descubrió hace unos años en Estados Unidos. Tenía dos caras, dos hocicos, 4 orificios nasales, 2 lenguas, 2 bronquios y 3 ojos. Se le llamó Dito el cerdito, para enfatizar la repetición. En cualquier caso, parece ser el caso más extremo. Así pues, ¿qué es lo que sucede? Pues parece que hay un gen llamado Sonic Hedgehog, otro nombre extraño. Resulta que es otra de estas moléculas de señalización que confieren geometría al cuerpo, pero actúa más tarde que las que te comentaba antes en el organizador. El Sonic Hedgehog participa no exclusivamente, pero sí predominantemente en el rostro. Y parece que en el embrión en desarrollo se segrega justo bajo el cerebro que se está formando y hace que el cerebro y el rostro se dividan y crezcan hasta la anchura correcta. Y este es el poder y la belleza de la genética. Te he hablado de niños con ciclopía, niños que recuerdan a los monstruos de Homero. Te he hablado de un cerdo con 2 caras. Te he hablado de un gen llamado Sonic Hedgehog, pero en realidad te hablaba de algo tremendamente trivial. Te contaba por qué nuestras caras tienen la anchura que tienen. Es tan simple como esto. Sí. Tenderíamos a pensar que el gen que es responsable del cerebro de una mosca de la fruta no es tan distinto al gen que entra en juego en los procesos de formación de un cerebro humano. O que los procesos no son tan distintos. ¿Hay un parecido en toda esta diversidad? Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los genetistas de las moscas de la fruta, los que trabajan con gusanos, como nosotros aquí, los genetistas de ratones, los biólogos del desarrollo de ranas, todos trabajaban aisladamente y no prestaban atención a lo que hacían los demás. Pero durante los últimos 10 o 15 años, ha quedado claro que, tras la ingente diversidad que hay en el mundo, los millones de criaturas con apariencias tan asombrosamente distintas, mariposas batiendo las alas en el bosque, peces nadando en el océano, gusanos deslizándose en un agujero,
Tras esta ingente diversidad, seres humanos, tras esta ingente diversidad, subyace una lógica común muy antigua para la construcción de los cuerpos de los animales. Una lógica, un programa que debió de surgir hace unos 1000 millones de años. La fecha genera polémica. Se establece entre 500 millones y 1000 millones según la persona que hable, porque por supuesto no lo sabemos, fue hace mucho tiempo. Pero lo que está claro es que la lista de genes que hacen lo mismo en las distintas especies crece todo el tiempo. Así que he aquí un gen en dos criaturas tan distintas, una con un cerebro enorme, que posiblemente constituye lo más complejo del universo, nosotros, nuestro cerebro. Y luego, la mosca de la fruta con este intelecto insignificante. Pero si miramos los genes que los conforman, veremos que en la raíz, en el núcleo de la geometría cerebral, se trata de los mismos genes. Es asombroso. La mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, es uno de los animales de laboratorio más utilizados porque tiene muchos genes iguales a los de los seres humanos y que están asociados a enfermedades. El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa es seguramente el lugar de España donde más moscas hay. Ernesto es uno de sus investigadores y estudia qué mutaciones genéticas pueden alterar el desarrollo del cuerpo de este insecto. En estos dos botes tengo dos diferentes estirpes genéticas. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar hembras de uno y machos de otro. El resultado será que al tener mutaciones en ambas, pero mutaciones diferentes, la combinación de dos tipos de mutaciones producirá un cierto fenotipo en la mosca que nosotros vamos a estudiar. El resultado puede ser una mosca que, por ejemplo, tenga 4 alas, una mosca que ha transformado una parte del cuerpo en otra. Normalmente las moscas son dípteros que tienen 2 alas. Existen mutaciones que producen que tengan moscas con 4 alas. Vamos a intentarlo, vamos a hacer el cruce y esperamos que efectivamente podamos obtener las moscas del fenotipo adecuado. Ernesto tiene que sexar las moscas y para inmovilizarlas debe dormirlas. Ponemos las moscas en esta placa que tiene CO2 que permite dormirlas y eso nos permite seleccionar los machos del genotipo adecuado que queremos. Miramos por aquí y podemos distinguir por diferentes características los machos de las hembras. Esto es una hembra, vemos aquí, y esto de aquí a su lado está un macho. Se distingue, como veis, porque tiene el abdomen, la parte posterior del abdomen más pigmentado que la hembra. La hembra forma aquí como unas rayas y en el abdomen, en el macho solamente forma esas rayas en la parte anterior del abdomen. La parte posterior está toda pigmentada. Aunque parezcan moscas normales, no lo son. En sus cromosomas se esconde la mutación de un gen que alterará el desarrollo de su descendencia. Los genes Hox son genes que se encuentran en todos los organismos y que especifican lo que es la cabeza, la parte media, el tronco y la parte posterior en el caso de Drosophila, el abdomen. Estos genes, como ya he dicho, se encuentran en todos los organismos y determinan estas características de tal manera que si se produce una mutación en los mismos, una parte del cuerpo se transforma en otra. Y son mutaciones que se encuentran en heterocigosis, es decir, uno de los dos cromosomas homólogos es mutante, mientras que el otro es normal. Por lo tanto, seleccionamos unas hembras que tengan una mutación en un cromosoma y otro normal, mutación 1 en estos genes, y machos que tienen una mutación 2 y otro cromosoma normal. De este cruce va a salir diferente tipo de descendencia. Algunos individuos del cruce llevarán los dos cromosomas normales. Otros llevarán un cromosoma que sea mutante en uno de los dos y otro cromosoma normal. Finalmente, habrá algunos individuos que tienen los dos cromosomas mutados. Son esos individuos que tienen los dos cromosomas mutados aquellos que nos dan el fenotipo que queremos estudiar. Ahora marcamos ese tubo, esto lo guardamos después en la cámara de 25 grados y dejamos que se desarrolle el cruce. Al cabo de 10 días observaremos las moscas resultantes y el fenotipo que tienen. Ahora solo queda esperar. Después de copular, las hembras ponen los huevos.
En 3 días, los huevos se transforman en larvas. Con 4 días más, se forma la pupa y finalmente, al 10º día, nace la mosca adulta. ¿Será una mosca mutante? Bueno, ahora han pasado 10 días y lo que vamos a ver es del cruce que realizamos, la descendencia. Si tienen alguna de las moscas de la descendencia, tienen el fenotipo adecuado, es decir, las transformaciones que esperamos ver. En este caso, pues las moscas con 4 alas. Para eso dormimos de nuevo a las moscas. Y observamos debajo de la lupa si se han producido algunas moscas que sean mutantes, es decir, que hayan transformado una parte del cuerpo, se ha transformado en otra. En la mosca normal lo que tenemos es la parte central del tórax, que tiene las 2 alas y unos órganos posteriores pequeños que se llaman altillos y que sirven para dar estabilidad en el vuelo. En la mosca mutante lo que observamos es 2 pares de alas, por lo tanto 4 alas en vez de 2. Los halterios, estos órganos de estabilidad del vuelo, han sido transformados en alas. Los genes Hox también producen otras mutaciones, como moscas con patas en la cabeza. ¿Puede esto ocurrir con los seres humanos? El estudio en Drosophila, el estudio de estos genes, como el estudio de otros genes de Drosophila, tiene aplicaciones también para el desarrollo humano, puesto que los genes que especifican estas estructuras son similares a los genes que especifican la cabeza, el tronco y las extremidades en humanos. De hecho, existen mutaciones en humanos en estos genes que producen exceso de dedos o uniones entre dedos, y los estudios de Drosophila en general, como en otros organismos modelo, sirven para estudiar también enfermedades humanas. Estos estudios también han permitido saber más sobre la evolución. El efecto de los genes Hox podría ser la causa de la diversificación entre los insectos de diferentes especies. Las moscas tienen 2 alas, mientras que las libélulas y las mariposas tienen 4. ¿Es por la acción de estos genes? Los biólogos evolucionistas así lo creen. Somos tetrápodos, ¿no? Sí. Al parecer, me dicen mis amigos paleontólogos y biólogos, al parecer procedemos seguramente de los peces pulmonados, de algo parecido a los celacantos. Y algunos de tus colegas afirman que si pudiéramos retroceder antes de los peces pulmonados, posiblemente los tetrápodos tenían más dedos o más extremidades que las que acabamos al final teniendo. ¿Es cierto esto? Es una pregunta fascinante. Lo sorprendente es que todos los tetrápodos, los cuadrúpedos, pero incluyendo a los reptiles, los anfibios, los mamíferos y las aves también son tetrápodos, solo que sus 4 extremidades son alas. Prácticamente todos, sin excepción. Los tetrápodos que viven en la actualidad tienen como máximo 5 dedos por extremidad. Y esto es sorprendente. 5 dedos. Muchos animales han perdido dedos. Los caballos, por ejemplo, que tienen solo un gran dedo en cada pata. Y hay animales con 2 dedos o 3. Pero casi ninguno, salvo 1 o 2 especies de delfín, tiene más de 5. ¿Y por qué es así? Es sorprendente. Y resulta sorprendente porque, desde la perspectiva de las mutaciones, es increíblemente fácil tener más de 5 dedos. De hecho, tener más de 5 dedos es una de las anomalías más comunes que se observan en el mundo. Hasta hace poco, la facilidad con la que podíamos tener dedos adicionales seguía siendo un misterio. Pero en los últimos 10 años, los paleontólogos han descubierto nuevos fósiles en las rocas de Groenlandia que parecen ser los primeros tetrápodos.
Y se trata de criaturas posteriores a celacantos. No son peces, sino anfibios, o muy similares a los anfibios, en algún lugar de la transición entre peces y anfibios, en la que impera cierta confusión, como cabe esperar de las formas transitorias. Pero estos fueron los primeros animales que desarrollaron extremidades y dedos completamente. Y lo sorprendente es que tenían un número ridículo de dedos, 6, 7, incluso a veces 8. Así que de repente parece que hubo un conjunto de anfibios campando a sus anchas con este número absurdo de dedos. Y de repente esto se estabilizó hasta los 5 que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Es uno de los misterios de la evolución. Los plásticos y los cosméticos pueden acabar siendo perjudiciales para el feto. Una reciente investigación apunta a que un componente muy frecuente en estos productos podría causar anomalías en el desarrollo embrionario de los órganos sexuales masculinos. Las estadísticas son claras al respecto y apuntan que en las últimas décadas se ha registrado un incremento entre las tipologías de defectos congénitos que podrían deberse a una interferencia en la testosterona durante la etapa embrionaria. El compuesto investigado es el talato, una sustancia artificial que se utiliza con frecuencia en plásticos y en la industria cosmética. Dicho producto puede alterar el desarrollo prenatal sexual del hombre, según se desprende de un estudio realizado a un centenar de recién nacidos varones que presentaban anomalías en el tamaño del pene y en el funcionamiento de los testículos. Los bebés que presentan esta malformación al nacer pueden acabar padeciendo problemas de infertilidad y tumores varios. En pleno debate ético sobre la utilización de las células madre, una empresa norteamericana ha decidido dedicar sus esfuerzos a clonar mascotas. En varias semanas y por 30.000 euros podemos conseguir un animal idéntico al original. La empresa californiana que ha decidido clonar animales de compañía se llama Genetic Savings and Clone. Los propietarios de mascotas pueden optar por varios servicios. El más caro y completo es el de clonar a su animal de compañía preferido. Cuesta unos 30.000 euros. Por el momento la entidad tan solo clona gatos, aunque este mismo año esperan presentar en sociedad al primer perro clónico. El proceso es sencillo. Un veterinario toma una muestra de tejido del animal. La empresa especializada cultiva las células y crea nuevas células durante 3 semanas. Después, el cultivo se conserva en nitrógeno líquido. Este queda congelado hasta que el propietario considera que ha llegado el momento de disfrutar de la compañía de una mascota idéntica a la que tenía anteriormente. Los responsables de la NASA han anunciado que dentro de muy pocos años, las naves espaciales y los satélites cruzarán el universo por autopistas interplanetarias. El primer vehículo que utilizará estas vías rápidas despegará de la Tierra en el año 2012. La primera misión que utilizará las vías gravitacionales que se encuentran por todo el universo es la que la NASA tiene prevista para el año 2012 rumbo a Júpiter. Previamente, y durante los 7 años que aún quedan para hacer efectivo el proyecto, un equipo de matemáticos y astrofísicos intenta realizar el primer mapa de autopistas interplanetarias y túneles gravitacionales generados por los llamados puntos de Lagrange, que interconectan todo el sistema solar. Este preciso atlas permitirá que las naves espaciales y los satélites realicen misiones a gran velocidad y ahorrando gran cantidad de combustible, ya que aprovecharán la gravedad que existe en dichas vías. Ahora que se avecina el mal tiempo, una alternativa para tratar los trastornos afectivos estacionales es la luminoterapia. Por primera vez se ha verificado científicamente que la luz artificial de intensidad similar a la solar es tan terapéutica como el Prozac. O sea, que exponerse 45 minutos diarios a una lámpara nos puede mejorar el día y el ánimo. Lo que ha quedado demostrado es que la exposición a la luz artificial de intensidad similar a la solar puede aliviar la depresión de forma parecida a la psicoterapia y a la medicación.
El estudio lo ha llevado a cabo la Asociación Americana de Psiquiatría, con el objetivo de determinar la eficacia de la luminoterapia, un tratamiento antidepresivo muy extendido en los países nórdicos y en Estados Unidos, y que se está empezando a utilizar de forma experimental en España. De momento, se usa para trastornos depresivos leves, y los pacientes notan al cabo de un par de semanas una mejora en su ánimo. La terapia pretende modificar el reloj interno que regula los ciclos de actividad del organismo, que reside en el cerebro y que se activa por el estímulo lumínico. Corre una historia en las Islas Canarias, seguro que la conoces, sobre el hombre recubierto de pelo que vivió allí supuestamente hace unos siglos. Y se esgrime incluso el argumento de que los guanches, los aborígenes de las Islas Canarias, eran así de peludos, que eran parecidos. Y mi pregunta es la siguiente, ¿eran los guanches así? ¿O fue una mutación de los genes? Cuando los españoles invadieron las Canarias, y aunque no sea muy educado decirlo, cometieron un genocidio y exterminaron a los guanches, ¿has dicho? Sí. A los guanches rápidamente se generó una mitología en torno a los guanches. ¿Quiénes eran? Eran personas primitivas, salvajes, lo que encajaba perfectamente con la mitología que ya estaba allí, presente en toda Europa, sobre personas peludas que vivían en los bosques. Tengamos en cuenta que esta fue una de las primeras tribus primitivas que se encontraron los europeos cuando traspasaron sus fronteras para descubrir nuevos mundos. Fue antes de la llegada de los españoles a Sudamérica, por ejemplo. Así que de repente se encuentran con esta tribu. Y al cabo de unos años aparece un hombre, un chico de hecho, al que llevan de las Islas Canarias a Francia, a la corte del rey Enrique de Francia. Y está cubierto de pelo. Y me refiero al sentido literal, cubierto de pelo por todas partes. Su cara constaba de una mata oscura de pelo que ocultaba sus rasgos. Solo apartándose los pelos a un lado podía ver. A la gente le fascinó y surgió la pregunta: ¿no será uno de los guanches, uno de los últimos de la tribu? Tal vez era así, pero no. No fue así. Solo tenía, por lo que parece, un trastorno que se llama hipertricosis. Su nombre, por cierto, es Petrus Gonsalvus. ¿Fuiste tú o tal vez alguno de tus colegas el que dijo, en lo relativo a la vellosidad, todos los embriones al principio son peludos? Sí. Sí. ¿Es así? Esto es muy interesante. ¿Por qué exactamente tiene tanto pelo esta gente? Es decir, claramente se debe a mutaciones, pero ¿qué es exactamente lo que funciona mal? Pues bien, en el siglo XIX, bajo la influencia del darwinismo, de la teoría evolucionista, se decidió investigar a las personas con hipertricosis porque se pensaba que constituían una prueba de la evolución. La lógica es muy simple. Nosotros tenemos muy poco pelo o vello, por lo general. Los simios, nuestros antepasados, son muy peludos. Esta gente es muy peluda. Por lo tanto, son una regresión a la condición de simios, por lo menos en cuanto a la piel. Son atavismos. Pero esto no es cierto, y te diré el porqué. Por una cosa, cuando miras el pelo de un chimpancé, nuestro pariente más cercano, y tenemos que hacer esto ya que no sabemos nada de la apariencia del pelo de nuestros antepasados, porque el pelo no se fosiliza. Si miramos a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, lo sorprendente es que no tienen tanto pelo en la cara. Apenas tienen pelo alrededor de la nariz, de las mejillas, de las cejas. Mientras que si miras a Petrus Gonsalvus, verás que tiene mucho más pelo que cualquier otro chimpancé, y lo mismo le sucede a su hija y a su hijo. Y la pregunta es, ¿y qué lo causa exactamente? La mejor idea que se baraja, y es una buena idea, y parece cierta,
es que si miras el pelo de la gente que tiene este trastorno, la hipertricosis, y todavía quedan algunos, hay una familia en México que trabaja en el circo y se gana muy bien la vida con esta misma enfermedad, si miras el pelo, se trata de un pelo muy fino, incluso más fino que el cabello terminal que tenemos en la cabeza, o que algunos de nosotros tenemos en la cabeza. Es un pelo muy poco común, muy sedoso. De hecho, recuerda al que tienen los fetos. Es algo que no se conoce mucho, pero cada feto, cada niño que se desarrolla, está cubierto en un punto de un pelaje muy fino y sedoso. Y normalmente este pelaje se pierde en el tercer trimestre. A los 7 u 8 meses de gestación, justo antes del nacimiento, se expulsa. Pero a veces hay niños que nacen con un poco de vello en los oídos o un pequeño bigote que luego cae. En cualquier caso, es el remanente del lanugo, del vello del feto, y parece que lo que sucede con las personas tan peludas es que tienen este mismo pelo, pero que los cubre. Han mantenido el pelo del feto. Es como si este programa de la piel, que normalmente elimina el vello fetal y produce el vello finísimo que cubre nuestras caras, es como si se hubiera detenido, se hubiera quedado en la fase fetal y la mantuviera toda la vida. Y este gen no se ha identificado todavía, pero hay un equipo en la ciudad de Nueva York investigándolo. Y creo que lo descubrirán en los próximos años. Y será fascinante, porque cuando descubramos el gen, nos dirá mucho sobre cómo se controla nuestro cabello y tal vez podamos hacerlo crecer, si queremos. Y posiblemente querremos, ¿no? Creo que alguno de nosotros querría hacerlo. Podemos contemplarlos en las paredes del Prado, el Louvre, la National Gallery y otros museos. Fueron pintados por Velázquez, Van Dyck y Rembrandt, entre otros. Son los enanos de corte, ataviados con ricas vestiduras, pero con el triste privilegio de servir como objeto de diversión a los cortesanos. Sin embargo, no todos se sentían infelices, denigrados o ridiculizados. A Józef Boruflaski, un enano polaco de origen muy humilde, ser pequeño le permitió cambiar su suerte y disfrutar de una vida privilegiada. Reyes y nobleza sucumbieron a su ingenio y le obsequiaron con un título nobiliario. Sin duda, los demás enanos de corte no fueron tan afortunados y no tuvieron acceso a tantos privilegios. ¿Y por qué era enano el conde Boruflaski? Todas sus imágenes nos muestran un cuerpo proporcionado, por lo que tiene que ser algo que afecta a todos los tejidos por igual. Y eso nos conduce a un puñado de células situadas en la base de nuestro cerebro, la glándula pituitaria. Aunque no es mayor que un guisante, tiene una influencia enorme en nuestro organismo y, entre otras cosas, controla nuestro tamaño. Lo hace mediante la hormona del crecimiento que a través de la sangre llega a las células de todos los tejidos. Y su mensaje es claro: creced y multiplicaos. Si hay algún error en este proceso, esto repercute en nuestro crecimiento global. Y aquí error significa mutación. Si cualquiera de los genes que regulan la función de esta hormona está mutado y no realiza su trabajo correctamente, seremos más pequeños de lo normal. O más grandes, porque las mutaciones también pueden dar lugar a un exceso de función hormonal y, por tanto, a un crecimiento mayor de lo habitual. Las mutaciones son las últimas responsables de los cambios que se producen en nuestros cuerpos. Y que estos cambios sean favorables o perjudiciales lo determina el ambiente en el que vivimos. Józef Boruflaski es un buen ejemplo de ello. Finalmente, para acabar con esta reflexión,
En lugar de utilizar la genética para mirar al pasado y al origen de las cosas, ahondemos en un tema muy interesante. Es el tema de la belleza. ¿Hasta qué punto estáis aprendiendo de la genética algo que os ayude a entender por qué no todo el mundo es guapo o feo? ¿Por qué esta disparidad? Es difícil hablar sobre la belleza porque es una noción complicada. Todo el mundo tiene su propia idea acerca de la belleza y hay tantos tópicos al respecto. La belleza depende del color del cristal con que se mire. Lo raro es hermoso. Cabe señalar que cuando hablo de belleza estoy hablando de la belleza física del ser humano, no de la belleza de las obras de arte, por ejemplo, así que limitémoslo a eso. Hay una idea que ha estado en boga mucho tiempo y ha adquirido popularidad entre los biólogos evolucionistas, y es que la belleza constituye un certificado de salud. Permíteme explicarme. Si miras la cola de un pavo real, puedes preguntarte, ¿qué es lo que esta magnífica cola le está diciendo exactamente a la pava real? Una idea, la que goza de más popularidad porque está respaldada por muchas pruebas, es que la cola le dice a la hembra, soy fabuloso, estoy increíblemente sano, tengo unos genes fantásticos, gracias a los cuales he podido resistir a los parásitos. O tal vez simplemente he tenido suerte, pero en cualquier caso estoy increíblemente sano. Y estamos casi seguros de esto. Hay muchas pruebas de que esto es lo que el macho le dice a la hembra. Porque si sometes a un pavo real a condiciones poco saludables, le das comida en mal estado, parásitos, donde primero se nota es en la cola. Y las hembras de pavo real, las pavas reales, adoran las colas saludables. Hay muchos experimentos que lo corroboran. Muy bien, ¿y qué sucede con los humanos? ¿Cuál es nuestra cola de pavo real? Pues cada vez es más probable que sea nuestro rostro. Cuando juzgamos la belleza de alguien, una de las primeras cosas que miramos es su cara. Los rostros tal vez no parezcan tan extraordinarios como las colas de pavo real, pero tienen muchas cosas en común. Son una parte realmente complicada, en la que los defectos y las deformidades pueden verse e interpretarse con facilidad. Podemos saber rápidamente que alguien tiene problemas de salud mirándole a la cara. Los ojos, el color de la piel, las marcas cutáneas, pero incluso podemos ir más allá, porque estos son solo factores de entorno, enfermedades que padecemos ocasionalmente. Si vamos más allá, parece que, de hecho, una de las cosas que medimos al mirar la cara de alguien es su salud genética. Esto se debe a que si analizamos los trastornos hereditarios que pueden afectarnos, estos 10.000 trastornos genéticos que se han identificado hasta la fecha, casi todos se reflejan en la cara, con inclusión de los enanismos y de trastornos así. Casi siempre se puede ver un pequeño signo. Los ojos están demasiado separados, o la nariz es demasiado aplanada, o la parte intermedia del labio superior es demasiado plana, la boca es demasiado ancha. Postulo que gran parte de la variación en la belleza que vemos en el mundo se debe a la variación en las mutaciones. Empecé diciendo que tenemos alrededor de 300 mutaciones de media, que repercuten en nuestro aspecto, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Pero, por supuesto, esto es solo una media. Algunas personas tienen que ser más mutantes que otras, y sobre ellas versa mi libro, mayoritariamente. Todos somos mutantes. Pero hay personas más mutantes que otras, y por supuesto hay personas menos mutantes que otras. Serían los bellos y los guapos. Y sostengo que en esto consiste la belleza. La belleza, aunque apenas seamos conscientes de ello, es la ausencia de error, principalmente. No es una cualidad en sí misma, sino sencillamente la ausencia de las vicisitudes de la vida, de las mutaciones del entorno reflejadas en nuestros rostros. Y de vez en cuando vemos a alguien que parece que se ha escapado de ellas milagrosamente, y es cuando le miramos y decimos, ¡ah, esto es belleza! ¿Por qué es tan sorprendente haber podido escapar de todo esto? Solo una pequeña parte de la población lo hace. Stendhal, el escritor francés, decía, la belleza es la promesa de la felicidad.
Sin duda es cierto. Pero creo que en realidad la belleza consiste en la ausencia de dolor o del recuerdo del dolor. Nada se puede hacer. Cuando llega se infiltra hasta el final. Entra por uno de los sentidos, pero acaba arrollándolos a todos. Levanta recuerdos, experiencias y teje una atmósfera sedante y confortable. Es la contemplación de la belleza, que todos hemos experimentado, aunque nadie de la misma forma. Se diría que la belleza forma parte permanente de los objetos, pero no es nada sin la contemplación de un sujeto, de un observador. Escuchando la flauta mágica de Mozart, están ahí la sala, los músicos, los instrumentos. De pronto, ante la belleza sublime de la pieza, todo desaparece. Ya no hay sala, ni músicos, solo el sonido embriagador y ese encuentro con la belleza que Platón considera como una sacudida emotiva y saludable que permite al hombre salir de sí mismo, lo entusiasma atrayéndolo hacia otro distinto de él. Ante un cuadro, una escultura, sucede lo que algunos llaman el momento estético. Según el crítico de arte Bernard Berenson, ese instante fugaz, tan corto que casi está fuera del tiempo, donde el espectador forma uno con la obra de arte que contempla. Sin embargo, a veces, ese instante puede convertirse en un verdadero trauma psíquico. Las urgencias de los hospitales de Roma y Florencia reciben todos los años turistas víctimas del llamado síndrome de Stendhal, un estado de éxtasis ligado al choque emocional provocado por una obra de arte. De forma brutal, el sujeto expresa de vértigo, con pérdida de la orientación, a la vez que siente dolores violentos en el pecho y aceleración del ritmo cardíaco. El afectado atraviesa sucesivamente un estado de exaltación, un sentimiento de gran potencia y luego una sensación de pánico acompañado de un intenso miedo a morir. En sus cuadernos de viaje, el escritor francés Stendhal describió por primera vez estos síntomas saliendo de la iglesia de la Santa Croce, en Florencia, en 1817. Absorbido en la contemplación de la belleza sublime, la veía de cerca, la tocaba, por así decirlo. Saliendo de la Santa Croce, sentía el latido de mi corazón. La vida estaba agotada en mí, caminaba con miedo a caer. La belleza se convierte así en fuente de dolor intenso. Una idea que se refleja ya en las antiguas mitologías. El hermoso canto de las sirenas que atraía a los marinos griegos y los hacía enloquecer hasta el naufragio. Tampoco se resistía Narciso a contemplar en el agua de un estanque la imagen de un rostro que ignoraba fuera el suyo. Quedaba extasiado ante tanta belleza que nunca podría tocar. Si genera dolor y tormento, ¿podría entonces la belleza convertirse en una traba en lugar de ser un indicador de salud y de atractivo a la hora de reproducirse? Quizá no sea una firme garantía de éxito reproductivo, como tampoco tiene por qué ser un factor de fracaso el contar con excesivas mutaciones nocivas que resten belleza al individuo. Muy al contrario, la necesidad pondrá en marcha otras tácticas para suplir la falta de atractivo. Poder conquistar al partener y convencerle de que ha elegido el mejor progenitor para su descendencia. Hablemos de otra historia maravillosa. Los mecanismos que dividen a los sexos. Sí, cuando miramos inicialmente al embrión y vemos los primeros signos de los órganos sexuales y gónadas, no es tanto que sean masculinos o femeninos, son indeterminados, todavía no han adquirido un sexo. No obstante, es cierto que tienen potencial para desarrollar cualquier sexo. Esto es importante. No es verdad que originalmente seamos hembras. Lo que sucede, sin embargo, es que si no le pasa nada al embrión,
si no hay un impulso, una fuerza externa, simplemente se desarrollará como hembra. Como una hembra. ¿Y en qué consiste este impulso, esta fuerza externa? Pues bien, por supuesto empieza con el cromosoma Y. Si tienes un cromosoma Y, sucederán cosas. Pero el cromosoma Y, en realidad, lleva un gen llamado SRY, región Y, que determina el sexo, que en sí mismo no es tan importante, salvo por una cosa que hace. Se activa en la gónada en desarrollo, y en su presencia la gónada produce testosterona, hormonas masculinas. Y dichas hormonas masculinas se liberan al cuerpo y lo masculinizan todo. Masculinizan nuestros genitales, le dan instrucciones a los genitales para que crezcan y sobresalgan. Con el tiempo producen pelo en el pecho y en la cara. Y todos estos rasgos masculinos. Y la agresividad. ¿Disculpa? Agresividad y violencia. Y agresividad. Hay una cita famosa, alguien le preguntó a un genetista famoso, ¿se ha descubierto un gen para la agresividad? Y su respuesta fue sí, por supuesto, el cromosoma Y. En cualquier caso, es este aporte de testosterona el que causa la masculinidad. Pero lo importante es que hay varios pasos, varias enzimas necesarias para generar testosterona. Es necesario que se produzca una cadena de sucesos muy compleja para producir testosterona y que el cuerpo la reciba. Y si algo va mal, entonces lo que sucede es que hay un desvío de nuevo hacia la feminidad. A menudo no se retrocede todo el camino, sino la mitad. Es entonces cuando surgen hemafroditas o, en rigor, pseudohermafroditas masculinos. Gente que tiene cromosomas XY, pero que presentan, por ejemplo, genitales femeninos o afeminados parcialmente. Son intersexos, para darles otro nombre.